El sol caía implacable sobre el zócalo, tiñendo de oro las fachadas coloniales y arrancando destellos del mármol gris de la catedral metropolitana. El calor hacía ondular el aire y el asfalto exhalaba un olor denso, mezclado con el aroma dulce de los elotes que se vendían en carritos improvisados. Entre pancartas pintadas a mano y voces que subían y bajaban como olas, Mateo Ramírez avanzaba con su cámara colgada al cuello, el sudor resbalando por su sien. «Justicia para los desaparecidos», gritaba una mujer de voz rasposa, alzando el puño. «Ni un peso más para corruptos», respondía un coro de jóvenes con pañuelos rojos atados en el brazo. Mateo buscaba ángulos, rostros, gestos. No era un reportero cualquiera. Había aprendido desde niño en Iztapalapa que la verdad se escondía en las arrugas de la gente, en las miradas que evitaban los reflectores. Los grandes medios ya estaban ahí, con sus cámaras brillantes y micrófonos con logos coloridos, pero él sabía que contarían una versión recortada, domesticada. Él quería la historia completa. Mientras ajustaba el enfoque para capturar a una madre, con la foto de su hijo desaparecido colgada al cuello, sintió una vibración en el aire. No era un temblor, era algo más sutil, como si la multitud hubiera contenido el aliento. Los gritos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un murmullo inquieto. «¿Lo sientes?», susurró una voz a su lado. Mateo giró. Una anciana de piel morena y cabello recogido en un moño apretado lo miraba con ojos vidriosos. Llevaba un rebozo descolorido y un collar con una cruz de madera. «¿Sentir qué?», preguntó él intrigado. «La luz está por llegar», respondió ella, y volvió la vista hacia el campanario. Mateo frunció el ceño, pero siguió grabando. El campanario se erguía imponente, como un centinela de piedra. Pensó que quizá la mujer hablaba de un rayo de sol, de alguna superstición. Sin embargo, la temperatura parecía cambiar. Un aire más frío le rozó la nuca. Se agachó para grabar los pies de los manifestantes, captando la mezcla de guaraches, botas y tenis gastados, mientras los vendedores ambulantes comenzaban a guardar sus cosas con movimientos nerviosos. A lo lejos, el sonido de un tambor cayó de golpe. Un joven con megáfono intentó reactivar los cánticos, pero la voz le tembló. Mateo se dio cuenta de que incluso las palomas, habituales reinas del zócalo, habían desaparecido. El silencio no era absoluto, pero era denso, como si cada sonido quedara atrapado antes de nacer. «Esto no es normal», murmuró para sí. Sabía que algo estaba por suceder. Su instinto periodístico le decía que debía quedarse, que aquel momento podía marcar un antes y un después. Ajustó la cámara, respiró hondo y pensó en su canal independiente. No podía perder esta historia. Si alguna vez han sentido que un hecho merece ser contado sin filtros, suscríbanse ahora mismo para no perderse lo que está por venir. Esto, les prometo, no se repetirá. El rostro de la anciana volvió a cruzarse en su lente. Ella sonrió apenas, con una calma extraña, como si ya supiera lo que vendría. Entonces, una nube solitaria cubrió el sol y el cielo adoptó un tono grisáceo. Los murmullos se transformaron en un silencio más profundo, pesado. Mateo tragó saliva y volvió la mirada hacia las puertas cerradas de la catedral. No podía explicar por qué, pero sentía que detrás de esas maderas talladas algo lo observaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo exactamente, pero sí la certeza de estar al borde de algo imposible. «Mateo», llamó la voz de un colega fotógrafo a lo lejos. «¿Viste eso?». Él no respondió. Sus manos apretaron la cámara. El aire, el silencio, la tensión, todo se concentraba en ese punto frente a la iglesia, y entonces, por primera vez en su vida, Mateo sintió que la ciudad entera había dejado de respirar. El murmullo roto del zócalo comenzó a recuperar su fuerza, como si la multitud intentara sobreponerse a la tensión que acababa de envolverla. Las pancartas volvían a agitarse, pero ahora los rostros tenían una mezcla de incertidumbre y desafío. Mateo se movía entre la gente,
grabando cada gesto, cada palabra, consciente de que algo en la atmósfera había cambiado. «No nos callarán», gritó un joven con barba rala, sosteniendo un cartel con el rostro de una mujer desaparecida. «Ni la iglesia ni el gobierno», respondió un grupo de estudiantes, encendiendo pequeñas veladoras sobre el suelo. Mateo se inclinó hacia una señora de cabello corto y voz quebrada. «¿Por qué está aquí, doña?», preguntó acercando su grabadora. «Porque mi hijo trabajaba en la parroquia y un día desapareció. Nadie me dijo nada, ni el padre, ni la policía, nadie». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. El sol volvía a asomar entre las nubes, pero un viento fresco se colaba por las calles que desembocaban en la plaza. Los manifestantes se arremolinaban alrededor de Mateo, algunos curiosos por las entrevistas, otros buscando un oído que escuchara sus denuncias. En ese momento, un silbato agudo cortó el aire. A lo lejos, la línea oscura de los policías antimotines avanzaba, escudos en alto, cascos brillando. El sonido metálico de sus botas retumbaba contra las piedras, imponiendo un ritmo que oprimía el pecho. «Ya vienen», murmuró un activista con una bandera desgastada en la mano. Mateo sintió un nudo en el estómago. Había cubierto protestas antes, pero la presencia policial siempre traía consigo una tensión que podía estallar en cualquier momento. Ajustó su mochila para tener las manos libres y siguió grabando. Un oficial con megáfono se adelantó unos pasos. «Disuélvanse. Están obstruyendo el paso y alterando el orden». Su voz resonaba seca, ensayada. Un joven respondió: «Estamos aquí por justicia, no por violencia». El eco de sus palabras se mezcló con aplausos y gritos de apoyo, pero también con empujones. Los escudos se acercaban cada vez más. Mateo sintió el roce de un brazo fuerte en su hombro. Un policía intentaba apartarlo. «Prensa independiente, estoy trabajando», dijo, mostrando su acreditación improvisada. «No hay acreditación que valga. Retírese», contestó el oficial empujándolo con el escudo. Mateo dio un paso atrás para no caer, protegiendo su cámara como si fuera un pedazo de su propio cuerpo. A su alrededor, algunos manifestantes retrocedían, otros levantaban las manos para demostrar que estaban desarmados. En medio de esa tensión, una mujer gritó: «No tengan miedo. Ellos nos necesitan callados para seguir robando». Su voz encendió de nuevo la protesta. Los cantos se elevaron, potentes, como un coro que se negaba a apagarse. Pero entonces algo volvió a cambiar. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Un tañido grave, lento, que atravesó el aire y detuvo a la multitud por un instante. Los policías se miraron entre sí desconcertados. Mateo levantó su cámara, pero justo en ese momento un golpe seco le sacudió el brazo. Un escudo lo había alcanzado de costado. El dolor fue inmediato, pero no soltó el equipo. «Oye, tranquilo», reclamó un manifestante, poniéndose entre Mateo y el oficial. El viento se intensificó, levantando polvo y agitando las pancartas. Los ojos de la anciana del rebozo, la misma que le había hablado antes, se cruzaron con los suyos. Ella no parecía asustada, sino expectante. Mateo tragó saliva. Sentía que cada elemento, el repique extraño de las campanas, el avance lento de los policías, las miradas tensas, estaba empujando la escena hacia un momento decisivo. Y aunque no sabía qué iba a pasar, tenía claro que debía quedarse. Lo que estaba por ocurrir, pensó, no sería algo que pudiera contarse solo con palabras. El tañido de las campanas continuó, grave y lento, como si cada golpe golpeara también el pecho de quienes estaban en la plaza. La multitud permanecía inmóvil, atrapada entre el miedo y la curiosidad. Mateo sentía un cosquilleo en los brazos, como si el aire se cargara de electricidad. «Esto no es normal», susurró un joven a su lado sin apartar la vista de la catedral. Mateo levantó la cámara para capturar la fachada, pero algo lo obligó a entrecerrar los ojos. Una luz intensa, dorada y vibrante, comenzó a filtrarse por las rendijas de las puertas cerradas. No era como el reflejo del sol en el mármol, era más profunda,
como si emanara desde un punto invisible y se expandiera hacia afuera. Los manifestantes dejaron de gritar. La policía, sin recibir órdenes, se detuvo a medio avance. El viento, que antes agitaba pancartas y banderas, cesó de golpe. Ni una hoja se movía. Mateo sintió la presión de ese silencio, un peso real sobre sus hombros y pecho. El aire parecía más denso, más frío, y cada respiración costaba el doble. Miró alrededor. Los ojos de todos estaban fijos en la misma dirección, hipnotizados. ¿Lo ves?, dijo una voz detrás de él. Giró para encontrar a la anciana del rebozo, con su cruz de madera colgando sobre el pecho. «Te lo dije», susurró y sonrió apenas. El resplandor creció, proyectando sombras largas y deformes en el suelo empedrado. Mateo sintió que la piel se le erizaba. Era como si esa luz atravesara la carne y tocara algo más profundo, algo que no podía nombrar. Intentó grabar, pero la pantalla de su cámara parpadeó y mostró un mensaje de batería baja, a pesar de estar completamente cargada. Maldijo en voz baja y sacó su teléfono, pero este también se apagó sin explicación. «¡Mira!», exclamó alguien al frente. La luz comenzó a tomar forma, una silueta humana apenas perceptible, delineada por un fulgor que parecía respirar. Los murmullos se apagaron del todo. Mateo sintió un latido que no era suyo resonando en sus oídos, profundo y constante. En ese instante, incluso los sonidos de la ciudad, los claxones lejanos, el zumbido eléctrico, el eco de pasos en las calles adyacentes, se desvanecieron. No había nada más que esa luz y el silencio absoluto. Una mujer joven, con pañuelo verde en la muñeca, se llevó las manos a la boca, como si quisiera gritar pero no pudiera. Un policía dejó caer su escudo, que golpeó el suelo con un ruido sordo, aislado en medio de aquel vacío sonoro. Mateo dio un paso adelante, sintiendo que, aunque desconocía lo que estaba presenciando, no podía apartarse. Cada fibra de su cuerpo le pedía estar más cerca, entenderlo, registrarlo. «Mateo», susurró su colega fotógrafo con los ojos muy abiertos. «Esto no es posible». El resplandor pulsó una vez más, como un corazón latiendo, y luego disminuyó lentamente hasta quedar en un brillo constante. La figura se hizo un poco más clara. Brazos extendidos, túnica larga, pies descalzos. No se movía, pero su presencia llenaba todo el espacio. Mateo no sabía si estaba temblando por el frío repentino o por algo más profundo. La sensación era extraña. Miedo, sí, pero también una paz que no entendía. «Es él», dijo la anciana, y su voz, aunque apenas un susurro, pareció escucharse en toda la plaza. Mateo sintió que algo dentro de él, un instinto o tal vez un recuerdo olvidado, reconocía esa figura antes incluso de que pudiera nombrarla. La luz parpadeó suavemente, y con ese destello, la certeza se instaló en su mente. Lo que estaba ocurriendo no pertenecía al mundo habitual. Y sin saber cómo, supo también que apenas era el comienzo. El brillo constante parecía palpitar con una cadencia que no pertenecía a ningún reloj. Mateo sintió un hormigueo en las manos, como si la energía que emanaba de esa luz buscara filtrarse en su piel. Poco a poco, la figura comenzó a avanzar, saliendo del interior de la catedral. No caminaba con prisa, pero cada paso tenía un peso que atravesaba el suelo. La multitud permanecía paralizada. Un niño, subido sobre los hombros de su padre, murmuró: «Papá, es como en las estampitas de la abuela». El hombre le hizo callar, sin apartar la mirada. La figura emergió por completo de las sombras, alto, piel morena curtida por el sol, barba espesa, cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Llevaba una túnica blanca que parecía brillar con la misma intensidad que lo había envuelto. Sus pies descalzos pisaban el empedrado con suavidad, pero cada paso resonaba como un golpe sordo en el pecho de los presentes. Mateo quiso levantar su cámara, pero al presionar el botón el dispositivo vibró y se apagó de nuevo. Un sudor frío le recorrió la espalda. No entendía cómo algo podía interferir así con la tecnología.
La anciana del rebozo dio un paso hacia adelante, inclinando la cabeza. Otros, imitando su gesto, se arrodillaron. Sin embargo, no todos reaccionaron igual. Un grupo de jóvenes se apartó con evidente miedo, mientras dos policías comenzaron a murmurar entre sí, como si buscaran una explicación lógica. Cuando la figura levantó la vista, sus ojos, oscuros, profundos, inquebrantables, se cruzaron con los de Mateo. Fue un instante breve, pero suficiente para que el periodista sintiera que alguien le había desnudado los pensamientos. Una calma extraña se mezcló con un vértigo insoportable, como si el tiempo se doblara alrededor de ese contacto visual. El silencio era tan absoluto que el crujido de un papel arrastrado por el viento sonó como un trueno lejano. La figura continuó avanzando, y cada paso parecía disolver la distancia entre lo real y lo imposible. De pronto, un manifestante joven, con el rostro desencajado, gritó: «¡Esto es un truco! ¡Un teatro barato!». Su voz resonó extraña, como si fuera inapropiada en ese momento. Varias miradas se volvieron hacia él, y el joven retrocedió, visiblemente nervioso. La figura no se detuvo. Llegó hasta el umbral de la gran puerta de la catedral, y allí se quedó, observando a todos como si cada persona fuera reconocida una a una. No hablaba, pero el aire estaba cargado de un mensaje que nadie podía traducir con palabras. Un policía, respirando con dificultad, se adelantó un par de pasos y extendió la mano hacia él, quizá para detenerlo. El hombre de la túnica lo miró, y el oficial dejó caer el casco que llevaba en la otra mano, como si ya no recordara por qué lo tenía. Mateo, sintiendo una urgencia casi física por registrar lo que veía, sacó su libreta y comenzó a escribir a mano, garabateando frases cortas, desordenadas, que tal vez más tarde cobrarían sentido. El hombre del umbral giró el rostro hacia el campanario, como si escuchara algo que nadie más podía oír. La luz que lo envolvía disminuyó apenas, revelando con mayor claridad sus facciones. No había rasgos perfectos, pero había una fuerza imposible de ignorar en la manera en que miraba, como si su sola presencia exigiera una respuesta de quienes lo contemplaban. Mateo tragó saliva, consciente de que cualquier cosa que ocurriera después quedaría grabada para siempre en su memoria. No había gritos, no había cánticos, no había más ciudad que ese instante detenido. Y en ese silencio, el hombre dio un paso más, cruzando completamente el umbral. El hombre del umbral permaneció quieto por un instante, observando a la multitud con una serenidad que contrastaba con la tensión acumulada en el ambiente. Nadie se atrevía a romper el silencio, pero entonces algo comenzó a suceder. Una voz, profunda y clara, empezó a resonar en la mente de todos. No salía de su boca, no era un sonido que viajara por el aire. Era como si cada persona la escuchara dentro de sí, sin importar la distancia. «Ustedes conocen la verdad, pero la esconden», decía aquella voz, grave y templada. «Han permitido que la mentira gobierne sus días y que la avaricia robe lo que es de los pobres». Mateo sintió que las palabras atravesaban cualquier barrera de escepticismo. No era un discurso, no era un sermón, era una declaración que lo abarcaba todo. Miró alrededor. Algunos estaban llorando, otros temblaban, y unos pocos apretaban los dientes, incapaces de aceptar lo que escuchaban. Los templos se han llenado de oro mientras los barrios se hunden en el hambre. Las oraciones se han vuelto monedas, y las manos que deberían sanar ahora cuentan ganancias, continuó la voz. Esto no es la fe que se les confió. Mateo tragó saliva. Su pluma temblaba al intentar anotar cada frase. Las manos le sudaban y sentía que, de algún modo, esas palabras también iban dirigidas a él. Una mujer mayor de rodillas susurró con un hilo de voz. «Perdónanos». La figura la miró y un leve cambio en su expresión, casi imperceptible, transmitió compasión. Luego, la voz volvió a todos. «No vine a condenar, sino a recordarles quiénes son. No olviden que la justicia no es un favor, es un deber, y que quien calla ante la injusticia se vuelve parte de ella».
El peso de la frase cayó sobre la plaza como una losa invisible. Mateo sintió que el aire se volvía más denso, como si la respiración requiriera un esfuerzo extra. De pronto, un murmullo de botas y metal rompió el momento. Los policías, recuperando el movimiento, comenzaron a avanzar otra vez. Uno de ellos, con el rostro endurecido, gritó: «¡Basta! Esto es una alteración del orden». Dos oficiales se dirigieron hacia el hombre de la túnica, pero antes de que pudieran tocarlo, algo extraño ocurrió. La figura dio un paso adelante y en un parpadeo desapareció. No hubo humo, ni destello, ni truco visible. Simplemente ya no estaba. El impacto fue inmediato. Unos gritaron, otros se levantaron de golpe buscando con la mirada. Un policía dejó caer su escudo, jadeando. Mateo sintió un vacío repentino, como si una presencia tangible se hubiera arrancado de golpe del lugar. «¿Viste?», preguntó su colega fotógrafo con la voz rota. «Lo vi», respondió Mateo, pero dudaba de sus propias palabras. La multitud comenzó a agitarse. Algunos aseguraban que era un montaje. Otros juraban que habían presenciado un milagro. La anciana del rebozo, con lágrimas en los ojos, solo murmuraba: «Volverá. Todavía no ha terminado». Mateo revisó su cámara con la esperanza de que hubiera grabado algo. La encendió, pero la pantalla se quedó negra. Revisó su teléfono, sin batería, aunque lo había cargado esa mañana. Era como si todo rastro de lo ocurrido hubiera sido borrado. Un policía se acercó a él con mirada dura. «Periodista, retírese. Esto no es asunto suyo». «Al contrario», respondió Mateo cerrando con fuerza su libreta, «es exactamente mi asunto». Mientras se apartaba de la zona de los escudos, sintió que la plaza entera respiraba de nuevo, como si el aire hubiera estado retenido hasta ese momento. Pero dentro de sí, algo le decía que aquello no era el final, sino apenas una grieta en un muro que pronto se vendría abajo. La plaza no volvió a ser la misma después de que la figura desapareciera. Aunque el bullicio regresó poco a poco, ya no tenía el tono de protesta inicial. Era un murmullo inquieto, cargado de preguntas sin respuesta. Mateo avanzó entre la gente, registrando con rapidez los rostros desencajados, las discusiones improvisadas, los abrazos de quienes buscaban consuelo en medio de la confusión. «Fue un montaje, ¿no ves?», decía un hombre con gorra, dirigiéndose a un grupo. «Seguro todo esto es para manipular a la gente». «¿Montaje?», replicó una joven con voz firme. «Yo lo vi, y no había cámaras ni luces». Eso no era de este mundo. Mateo se detuvo un momento escuchando. Sabía que cada testimonio, incluso el contradictorio, podía ser una pieza clave para reconstruir la historia. Sin embargo, un pensamiento lo acosaba. Su cámara y su teléfono seguían muertos, y eso significaba que no tenía ninguna prueba visual. En medio de su frustración, percibió un aroma cálido, familiar. Siguió el olor y encontró a una mujer de baja estatura con delantal floreado, colocando una olla sobre un anafre portátil. «Tamales, joven». «Para el susto», dijo con una sonrisa ladeada. Mateo aceptó uno, más por la necesidad de acercarse que por hambre. «Gracias, doña...» «¿Su nombre?» «Rosario, pero todos me dicen doña Chayo». «Y sí, yo vi lo que pasó, y le voy a decir algo que no le he dicho a nadie aquí». Se apartaron unos pasos hacia un rincón menos concurrido. Doña Chayo hablaba en voz baja, pero sus ojos tenían una determinación que obligaba a escuchar. «Esto no es nuevo, mijo. Mi abuela en Oaxaca me contaba una historia, que cuando la injusticia fuera más fuerte que la fe, él regresaría, y lo haría aquí, en el corazón del país. No en Roma, no en Jerusalén, aquí». Mateo sintió que la piel se le erizaba. ¿Está diciendo que esto estaba predicho? No lo digo yo, lo dijeron los viejos de mi pueblo hace generaciones. Y le voy a decir más, esta no será la última vez que lo veamos. Antes de que pudiera preguntar más, un murmullo colectivo recorrió la plaza. Varios hombres de traje oscuro y alzacuellos caminaban apresurados hacia la catedral.
Eran autoridades eclesiásticas, y sus gestos denotaban molestia. Uno de ellos, con rostro severo, se dirigió a la prensa. No hubo ninguna aparición. Fue un malentendido colectivo. Les pedimos no difundir rumores que dañen la fe de los fieles. Mateo anotó la declaración, aunque por dentro hervía. Hablar de malentendido colectivo parecía un insulto a lo que había presenciado, pero antes de replicar, notó que uno de los hombres lo observaba fijamente como si ya lo conociera. «Usted es el periodista de Internet, ¿no?», preguntó aquel hombre con una sonrisa seca. «Le aconsejo que no se meta en asuntos que no comprende». Mateo lo miró sin responder. Sabía que en ese momento estaba cruzando una línea invisible. Cuanto más se adentrara, más peligro corría. Pero también entendía que ya no podía retroceder. Cuando volvió la vista, doña Chayo ya no estaba. Solo quedaba el anafre, apagado. Se sintió extraño, como si el breve encuentro hubiera sido parte de algo que aún no podía encajar. A lo lejos, las campanas volvieron a sonar, esta vez de manera breve, como un recordatorio. Mateo guardó su libreta en el bolsillo interior de la chamarra y comenzó a caminar hacia el centro de la plaza. Sabía que la verdadera historia no se estaba contando en ese momento frente a las cámaras de televisión. La historia estaba en las voces que buscaban ser escuchadas, en las advertencias veladas y en las miradas que decían más que las palabras. Y algo dentro de él le aseguraba que lo que había empezado esa mañana apenas estaba despertando. Mateo no pudo quitarse de la cabeza las palabras de doña Chayo mientras caminaba por el centro, esquivando turistas y vendedores ambulantes que ofrecían desde artesanías hasta botellas de agua tibia. La luz de la tarde caía oblicua sobre las fachadas y el bullicio habitual parecía ajeno al peso que él cargaba en su mente. Decidió buscar un café pequeño, lejos de la plaza, para ordenar sus notas. Encontró uno en una calle lateral, con mesas de madera gastada y olor a pan dulce recién horneado. Pidió un café de olla y encendió su grabadora para repasar las entrevistas, pero descubrió que varios audios estaban corrompidos. Silencios prolongados, ruidos estáticos, y en uno de ellos, una frase clara que no recordaba haber grabado. Esto apenas empieza. El mensaje lo hizo enderezarse en la silla. No reconocía la voz, pero tenía un timbre grave, casi idéntico al que todos habían escuchado en la mente horas antes. Sacó su libreta y comenzó a unir hilos. La protesta, la aparición, las palabras de doña Chayo, la negación de la iglesia. Todo parecía apuntar a algo más grande. Y entonces recordó la mención de Oaxaca. Si había una leyenda, tenía que haber más gente que la conociera. Marcó a un viejo amigo, Gerardo, periodista de un diario local. «Oye, ¿sabes algo sobre una profecía en Oaxaca? Algo de que, cuando la injusticia supere la fe...» Gerardo soltó una risa breve. «Mateo, eso lo he escuchado en pueblos de la Sierra Sur, sobre todo entre los mixtecos. Hablan de un regreso en tiempos de corrupción extrema. Pero es folclore. Bueno, eso decían. Necesito nombres, contactos. Te los mando, pero ten cuidado. No todos quieren hablar, y no todos deberían escucharte». Colgó, sintiendo que cada respuesta abría más preguntas. Decidió salir a caminar para despejar la mente. En una esquina, un grupo de jóvenes activistas pintaba un mural improvisado con la silueta luminosa que muchos habían visto. Uno de ellos lo reconoció. «Tú eres el del canal, ¿verdad?», preguntó con pintura en las manos. «Sí, y necesito toda la información posible». «Pues graba rápido, antes de que vengan a borrarlo». Mientras hablaban, un coche negro pasó lentamente por la calle. Las ventanas polarizadas no permitían ver el interior, pero Mateo sintió un escalofrío. No era paranoia. El vehículo se detuvo unos segundos y luego siguió. Volvió al café para recoger sus cosas, pero en la mesa había un sobre manila que no estaba antes. Lo abrió con cuidado. Dentro había recortes de periódicos antiguos, todos sobre desapariciones de dinero en parroquias de diferentes estados, y una nota escrita a mano. «No confíes en nadie con sotana». Guardó todo en su mochila
y caminó hacia el metro, con la sensación de que alguien lo seguía. En el andén, un hombre de rostro ancho y camisa blanca se le acercó demasiado. «No siga con esto», dijo sin mirarlo directamente. «No sabe con quién se está metiendo». Mateo no respondió. Subió al vagón y se dejó llevar por el traqueteo, pero en su interior ya no había dudas. La profecía no era solo una historia de pueblo, sino un hilo que unía desapariciones, corrupción y algo mucho más antiguo. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje anónimo en su bandeja de correo. Una sola imagen, tomada en blanco y negro, que mostraba a un hombre con túnica blanca caminando por una calle polvorienta. La fecha en la esquina era de 1978. Mateo cerró la laptop, sintiendo un peso en el pecho. Si esa imagen era real, la aparición en el Zócalo no había sido la primera. Y probablemente tampoco sería la última. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y con ella un frío que parecía llegar más rápido de lo normal. Mateo caminaba con las manos en los bolsillos, repasando mentalmente los nombres que Gerardo le había enviado. La mayoría eran contactos en pueblos lejanos, pero había uno que le llamó la atención. Lucía Herrera, abogada de derechos humanos con reputación de enfrentarse a políticos y sacerdotes sin importar las consecuencias. Decidió llamarla. Contestó a la segunda timbrada con una voz firme, casi impaciente. «¿Quién le dio mi número?» «Gerardo, del Diario del Sur. Necesito hablar de un caso, o más bien de algo que ocurrió hoy frente a la catedral». Hubo un silencio breve al otro lado. «Lo vi en redes. Y también vi que su canal fue bloqueado unas horas. Usted está en problemas, señor Ramírez». Se citaron en un pequeño restaurante en la colonia Roma. Cuando Mateo llegó, Lucía ya estaba allí, revisando unos documentos. Tenía el cabello recogido y una mirada que no se distraía con nada. «Antes de hablar quiero que sepa que trabajo con hechos», dijo sin levantar la vista. «Y lo que pasó hoy... bueno, no todo puede explicarse con leyes. Justo por eso estoy aquí. Tengo testimonios, recortes y algo más». Mateo deslizó el sobre con los recortes que había encontrado en el café. Lucía los examinó, frunciendo el ceño. «¿Esto?», señaló un artículo. «Yo llevo meses investigando un caso similar en Chiapas. Fondos de caridad desviados, donaciones fantasmas. Las cifras coinciden demasiado como para ser casualidad. Y todo parece vinculado a la iglesia». «A una parte de ella», aclaró Lucía. «La que se esconde detrás de títulos y sotanas». Mientras hablaban, Mateo notó a un hombre en una mesa al fondo observándolos demasiado. Lucía también lo percibió. «No mire de golpe», susurró. «Ese tipo lleva 20 minutos sin tocar su café». Decidieron salir por separado. Lucía le envió un mensaje minutos después. «Me siguen a mí, no a ti, te escribo cuando sea seguro». Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. A las 3 de la madrugada su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. «Nos vemos mañana a las 10. Te voy a mostrar algo que no está en ningún expediente oficial». A la mañana siguiente, se encontraron en una oficina pequeña, con paredes cubiertas de cajas de archivo. Lucía cerró las cortinas antes de hablar. «Estos documentos nunca pasaron por un juzgado. Son copias filtradas de auditorías internas de la Conferencia Episcopal. Revelan transferencias millonarias hacia cuentas privadas en paraísos fiscales. Y hay algo más». Buscó entre las carpetas y le mostró una hoja con un nombre subrayado. Este sacerdote fue denunciado en 3 estados distintos. En todas las ocasiones, el caso se cerró por falta de pruebas. Mateo reconoció el nombre. Era uno de los hombres que había visto frente a la catedral, negando la aparición. «Entonces están encubriendo todo. Y si lo que me cuentas sobre la figura es cierto, podría ser la razón por la que intentan callar a todos. No es solo corrupción, es miedo a algo que no pueden controlar». De pronto, un golpe seco en la puerta los sobresaltó. Una voz masculina exigió: «Abra, policía judicial. Tenemos una orden para inspeccionar el lugar». Lucía le hizo una seña para que recogiera todo. Guardaron papeles y discos duros en una caja y salieron por una puerta trasera
que daba a un callejón húmedo y estrecho. Mateo sentía el corazón en la garganta mientras corrían hacia la calle principal. Cuando finalmente se detuvieron, Lucía lo miró con una media sonrisa, como si en medio del peligro hubiera encontrado una confirmación. «Ahora sí, Mateo, creo que estamos en el mismo bando». Él asintió, consciente de que ese nuevo aliado también lo arrastraría a un terreno más peligroso del que jamás había pisado. La noticia se había dispersado por toda la ciudad. Una misa especial tendría lugar en la catedral el domingo siguiente. Oficialmente era para orar por la paz y la unidad del pueblo, pero Mateo sabía que algo más se estaba gestando. Las calles cercanas fueron cerradas y cientos de personas comenzaron a reunirse desde temprano, cargando veladoras, imágenes religiosas y carteles con mensajes de esperanza. Lucía llegó junto a él, vestida de manera sencilla para pasar desapercibida. «No es casualidad», dijo mientras miraba la multitud. «Esta convocatoria es una respuesta directa a lo que pasó la semana pasada. Y probablemente piensan controlarlo desde adentro», respondió Mateo ajustando su cámara. Entraron entre la marea de fieles. El aire dentro de la catedral estaba impregnado de incienso, mezclado con el murmullo constante de rezos. Mateo eligió un lugar lateral, cerca de una columna, para tener buena visibilidad sin llamar demasiado la atención. La misa comenzó con normalidad. Cantos, lecturas, un sermón cargado de palabras sobre obediencia y disciplina. Sin embargo, algo cambió a mitad del servicio. Un silencio repentino cayó sobre los asistentes, tan abrupto que incluso el sacerdote en el altar se detuvo. Mateo sintió ese mismo cosquilleo que había experimentado en el zócalo. El aire se volvió más frío, y una luz, al principio débil, comenzó a emanar desde el fondo del templo. No era la luz de los reflectores ni de las velas. Era la misma claridad vibrante que había visto antes. Los murmullos se transformaron en exclamaciones ahogadas. Algunas personas se arrodillaron, otras miraban alrededor confundidas. La figura apareció caminando lentamente por el pasillo central, con la misma túnica blanca y los pies descalzos. Cada paso parecía absorber el sonido, dejando solo el eco de una presencia imposible. Mateo levantó la cámara y comenzó a grabar, decidido a no perder ni un segundo. Por primera vez el equipo no falló. La imagen era nítida, casi cegadora por la intensidad de la luz. Sin embargo, cuando intentó activar la transmisión en vivo, la pantalla parpadeó y un mensaje extraño apareció: «Acceso denegado». «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, notando su frustración. «No sé. Es como si alguien bloqueara la señal desde dentro». Mientras la figura avanzaba, la multitud se abría a su paso. Sus ojos recorrían a cada persona como si conociera sus secretos más íntimos. Al llegar frente al altar, alzó una mano y habló, no con la voz física, sino con ese mismo timbre interior que todos podían escuchar. Pronunció unas frases en un idioma que Mateo no reconoció. Lucía frunció el ceño. «Eso no es latín», susurró. «Suena a náhuatl». Las palabras resonaron en las paredes y parecieron quedarse flotando en el aire, aunque nadie supiera traducirlas. Luego, la figura bajó la mano y se volvió lentamente hacia la puerta principal. Con un parpadeo, desapareció, dejando tras de sí un silencio tan profundo que se escuchaba el latido de la gente más cercana. La reacción fue inmediata: gritos de asombro, llanto, rezos improvisados. Algunos corrían hacia el altar, otros hacia la salida, como si quisieran asegurarse de que lo que habían visto no se evaporara con el aire frío. Mateo miró la cámara y vio que el archivo se estaba borrando por sí solo, línea por línea, hasta quedar en blanco. El corazón le golpeaba el pecho. No había forma de recuperarlo. «Es como si alguien no quisiera que esto quede registrado», dijo con un nudo en la garganta. Lucía asintió, seria. «Y ese alguien sabe exactamente lo que está en juego». Afuera, las campanas repicaron sin que nadie las tocara. Mateo sintió que el segundo acto de aquella historia acababa de comenzar, y que el mensaje en náhuatl
podía ser la clave para todo lo que vendría. La noche posterior a la segunda aparición, Mateo y Lucía se refugiaron en un pequeño departamento que ella usaba como oficina temporal. Afuera, el ruido del tráfico y las sirenas contrastaba con el silencio tenso que llenaba la habitación. Mateo no dejaba de repetir las frases en náhuatl que había logrado anotar de memoria, aunque su pronunciación era torpe y vacilante. Si es realmente náhuatl, necesitamos a alguien que lo domine, dijo Lucía mientras revisaba en su computadora una lista de contactos. Pero no cualquiera. Tiene que ser alguien que no esté comprometido con la iglesia ni con el gobierno. ¿Tienes a alguien así? Tal vez un lingüista retirado en Coyoacán. Era profesor en la UNAM, pero lo marginaron después de criticar la manipulación histórica en los discursos oficiales. A la mañana siguiente, caminaron por las calles empedradas de Coyoacán, entre cafés y vendedores de artesanías. El aroma de café recién molido se mezclaba con el de las flores en los puestos del mercado. Llegaron a una casa antigua, con una puerta azul descascarada. Un hombre mayor, de cabello canoso y mirada alerta, les abrió. «Soy el profesor Amador», se presentó. «Gerardo me advirtió que vendrían. Pasen, rápido». El interior estaba cubierto de libros y papeles. Lucía explicó lo que habían presenciado y le entregó la hoja con las frases. Amador la leyó en silencio, moviendo los labios. Sus ojos se entrecerraron. Esto no es un texto común. Es una construcción poética usada en los huehuetlatoli, discursos antiguos que combinaban consejo moral y advertencia. Traducido libremente, dice algo así. Se acerca el juicio sobre los que roban a los pobres. El sol caerá sobre los falsos pastores y no habrá sombra donde esconderse. Mateo sintió un escalofrío. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Y hay algo más? Amador señaló una palabra que se repetía. Esta se usaba para anunciar asambleas públicas, pero en un contexto ceremonial. Significa que lo dicho no es solo para escucharlo, sino para que la comunidad actúe. Lucía cruzó los brazos, pensativa. Entonces, si entendemos bien, está anunciando un juicio aquí en México y quiere que sea público. Exactamente, afirmó Amador. Y por la estructura del mensaje, no es algo lejano, es inminente. Antes de que pudieran seguir, el teléfono fijo del profesor sonó. Contestó, pero no dijo nada, solo escuchó. Luego colgó con el ceño fruncido. Tienen que irse ya. Hay gente vigilando esta casa. Salieron por una calle lateral. A lo lejos, Mateo alcanzó a ver un auto oscuro estacionado, con 2 hombres en el interior. Lucía aceleró el paso. Esto confirma que vamos por el camino correcto, murmuró. Si se toman la molestia de seguirnos, es porque saben que entendimos algo que no quieren que se sepa. De regreso en el departamento, Mateo comenzó a redactar un artículo para su página, pero Lucía lo detuvo. Si publicas esto ahora nos van a silenciar antes de que puedas explicarlo. Necesitamos una estrategia. ¿Y qué propones? ¿Convocar a otros periodistas, a activistas, a gente que no pueda ser callada tan fácilmente? Y entonces revelar todo, con nombres y pruebas. Mateo asintió, aunque la ansiedad le apretaba el estómago. Sentía la urgencia de contar lo que sabía, pero también entendía que cada paso debía ser calculado. Mientras discutían, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Lucía. Si quieren entender todo, estén en la plaza frente a la catedral en 7 días. No vayan solos. Se miraron en silencio. No hacía falta decirlo. El juicio anunciado por el mensaje en náhuatl estaba a punto de comenzar. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de llamadas, mensajes cifrados y reuniones discretas. Mateo y Lucía trabajaban sin descanso, contactando a periodistas independientes, colectivos de derechos humanos y líderes comunitarios. La convocatoria era simple, pero cargada de tensión. Una marcha en silencio hacia la catedral, en la fecha señalada por el mensaje anónimo. La consigna se propagó como un susurro que crecía de boca en boca.
No había carteles oficiales, solo mensajes en redes sociales con imágenes en blanco y negro. Una silueta luminosa y la frase «Estaremos ahí». En la víspera, Mateo apenas durmió. Soñaba con el resplandor, con el eco de las palabras en náhuatl, con la mirada de aquel hombre que parecía verlo todo. Al amanecer salió de casa con la cámara, baterías extra y su libreta, decidido a documentar cada momento. El día amaneció fresco. Desde las primeras horas, columnas de personas comenzaron a llegar al punto de encuentro, el monumento a la revolución. Venían de barrios de la ciudad, de pueblos cercanos e incluso de otros estados. Nadie gritaba consignas. El único sonido era el de los pasos sobre el pavimento. Lucía apareció junto a él, vestida con ropa cómoda y un pañuelo oscuro cubriéndole el cabello. «Hoy no hay discursos», dijo, «solo presencia. Y testigos», agregó Mateo. Avanzaron por Avenida Juárez cruzando la Alameda Central. Los comercios abrían lentamente y algunos dueños salían a mirar la procesión silenciosa con rostros de desconcierto. No era una manifestación común. El silencio, en vez de debilitarla, la hacía más poderosa. A medida que se acercaban al Zócalo, Mateo notó la presencia de hombres vestidos de civil, con radios ocultos en los bolsillos. Sus miradas fijas y el patrón con que se movían no dejaban dudas. Estaban vigilando. «Los mismos de siempre», susurró Lucía. «No les demos motivo». Cuando llegaron a la plaza, la catedral se erguía imponente bajo un cielo encapotado. Miles de personas formaban un semicírculo frente a sus puertas. No había pancartas, solo rostros atentos. Mateo encendió su cámara. Grababa manos entrelazadas, miradas firmes, lágrimas contenidas. Sintió un nudo en la garganta. Aquella multitud no estaba ahí por espectáculo, sino porque algo dentro de ellos había respondido al llamado. Un leve murmullo comenzó a recorrer la gente. Figuras encapuchadas, vestidas de negro, se movían entre la multitud. No llevaban insignias, pero sus movimientos eran coordinados. Uno de ellos pasó cerca de Mateo y le susurró: «Están aquí, y no van a dejar que termine bien». Antes de que pudiera reaccionar, Lucía lo tomó del brazo. «No te distraigas. Si pasa algo, necesitamos registrarlo todo». El reloj de la catedral marcó las 11. Una brisa fría barrió la plaza, levantando papeles y moviendo suavemente las velas que algunos sostenían. No era un viento fuerte, pero trajo consigo un silencio más profundo, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Mateo sintió de nuevo ese cosquilleo en los brazos. Miró hacia las puertas cerradas y notó que varios de los encapuchados también fijaban la vista en ese punto. Lucía le susurró al oído: «Sea lo que sea, está a punto de pasar». Él ajustó el enfoque de la cámara, decidido a no perder ni un segundo. El murmullo de la multitud se desvaneció hasta que solo quedó el golpeteo distante de una campana. Un golpe, y otro, y otro. Cada sonido retumbaba en el pecho de los presentes. Mateo apretó la cámara con ambas manos, consciente de que en cualquier instante el silencio podría romperse de la forma más inesperada. La tercera campanada resonó más profunda que las anteriores, y en ese instante las puertas de la catedral se abrieron con un crujido prolongado. Un murmullo recorrió la multitud, pero nadie se movió. Desde el interior, la luz comenzó a expandirse, idéntica a la que Mateo había visto en las apariciones previas. De la claridad emergió la misma figura: túnica blanca, pies descalzos, mirada que parecía atravesar las sombras más densas. Caminó despacio hasta situarse en medio de la explanada. El silencio era tan intenso que incluso el leve roce de su tela contra las piernas resultaba audible. Mateo grababa con pulso firme, consciente de que cada segundo podía ser crucial. Lucía, a su lado, no apartaba la vista de la figura. El hombre alzó una mano y, sin mover los labios, la voz volvió a llenar la mente de todos. «Hoy hablo para quienes han hecho de la fe un negocio, para quienes han usado el nombre de Dios para robar, para encubrir y para gobernar con mentira.
Varios sacerdotes que se encontraban en las escalinatas intercambiaron miradas tensas. Uno de ellos intentó hablar, pero su voz se quebró antes de pronunciar una palabra. Ustedes que se ocultan tras sotanas y cargos saben lo que han hecho, y saben que no hay muro que pueda protegerlos del juicio que ya comenzó, continuó la voz. Mateo enfocó a los presentes en primera fila. Entre ellos había políticos reconocidos, empresarios y líderes religiosos. Algunos se mantenían erguidos, otros empezaban a bajar la cabeza. Un sacerdote, más joven que los demás, se adelantó con el rostro desencajado. «Esto es una blasfemia», dijo con voz temblorosa. «Un montaje para destruir la iglesia». La figura lo miró, y el joven retrocedió como si hubiera sentido un golpe invisible. Varias personas del público comenzaron a llorar. Lucía susurró: «Está señalando a todos, uno por uno». El hombre volvió a hablar. «El oro que guardan se convertirá en polvo. Los templos vacíos serán testigos de sus mentiras. Devuelvan lo que es del pueblo, o el peso de su silencio los hundirá». En ese momento, un grupo de encapuchados comenzó a moverse entre la multitud, abriéndose paso hacia Mateo. Él apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando uno de ellos sacó un objeto metálico brillante. «¡Mateo!», gritó Lucía, empujándolo hacia un costado. El disparo fue ahogado por el grito colectivo. La bala impactó en una columna de piedra detrás de ellos. La multitud estalló en caos. Algunos corrían, otros intentaban rodear a los encapuchados. Mateo cayó al suelo, protegiendo la cámara como si fuera parte de su cuerpo. Un hombre lo ayudó a levantarse, mientras Lucía bloqueaba a uno de los atacantes con un golpe rápido. La figura en el centro no se movió. Solo cerró los ojos, y una ráfaga de viento atravesó la plaza, obligando a todos a cubrirse el rostro. Cuando el viento cesó, los encapuchados habían desaparecido. El hombre de la túnica habló una última vez. «Este no es mi juicio, es el suyo, y no habrá otro aviso». Luego la luz comenzó a desvanecerse hasta que solo quedó el vacío en el centro de la explanada. Mateo respiraba agitado, con la cámara aún encendida. Revisó la pantalla. Por primera vez la grabación estaba intacta. Lucía lo miró con el rostro marcado por la tensión, pero también por una chispa de determinación. «Tenemos la prueba. Y ahora también tenemos enemigos claros». Mateo asintió, consciente de que lo que acababan de presenciar no podía quedarse solo en imágenes. Lo que venía después sería más peligroso que cualquier cosa que hubieran enfrentado. El eco de las palabras de la figura seguía vibrando en la mente de Mateo, mientras la multitud se dispersaba lentamente, aún aturdida por lo ocurrido. La adrenalina del intento de asesinato no se había disipado. Sentía el pulso acelerado y un leve temblor en las manos. Lucía caminaba a su lado con el ceño fruncido. «No fue un ataque improvisado», dijo ella sin apartar la vista de las calles que rodeaban la plaza. «Nos estaban esperando». «Y fallaron», respondió Mateo, apretando contra el pecho la cámara con la grabación intacta. «Pero la próxima vez…». No terminó la frase. Sabía que el riesgo solo aumentaría a partir de ese momento. De camino al departamento, ambos caminaron en silencio, atentos a cualquier sombra sospechosa. Al llegar, Lucía cerró todas las cortinas y revisó el lugar antes de encender la luz. Mateo conectó la cámara al ordenador y reprodujo el video. Las imágenes eran tan nítidas que le erizaron la piel. «Esto es dinamita», murmuró. «Si lo publico ahora, no podrán callarlo». Lucía lo miró con seriedad. «Si lo publicas ahora, tal vez no vivas para ver la reacción. Necesitamos asegurarnos de que haya copias en manos de gente que pueda difundirlo si a nosotros nos pasa algo». Mateo se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. La tentación de subir el video era enorme. Sentía que tenía en sus manos una verdad que podía cambiarlo todo. Pero también sabía que esa decisión podía costarle la vida. «¿Qué harías tú?», preguntó finalmente. Lucía no dudó. Lo guardaría, reuniría a más aliados
y lo lanzaría cuando tuviéramos suficiente apoyo para resistir el golpe. Mateo asintió, pero la duda seguía clavada en su pecho. Esa noche, mientras intentaba dormir, volvió a soñar con la figura. En el sueño, el hombre de la túnica le hablaba directamente: «No temas perderlo todo si es por la verdad. Lo que guardas no es tuyo, pertenece al pueblo». Despertó sudando. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente al dilema que lo consumía. Al día siguiente salió a caminar solo por el centro histórico, buscando claridad. Pasó frente a un grupo de vendedores que discutían sobre lo ocurrido. Uno de ellos, un hombre mayor con sombrero de palma, le dijo sin saber quién era: «Si yo tuviera pruebas de algo así, no las guardaría. Que el mundo lo vea, aunque me cueste». Esas palabras, tan simples, se clavaron más hondo que cualquier argumento lógico. Por la tarde volvió al departamento decidido. Lucía estaba revisando documentos cuando él colocó la cámara sobre la mesa. «Voy a publicarlo», dijo con voz firme. «Y si algo me pasa, ya hice copias en 3 memorias USB que están en manos de gente de confianza». Lucía lo observó unos segundos antes de asentir. «Entonces lo haremos juntos». Encendieron el ordenador, prepararon el archivo y escribieron un texto breve. Esto fue grabado el día del juicio en la plaza. «Compártanlo antes de que lo borren». Mateo respiró hondo, sintiendo que cada segundo se estiraba. Luego, con un clic, el video comenzó a subirse. La barra de progreso avanzaba lentamente, como si también sintiera el peso de la decisión. Cuando la carga llegó al 100%, una extraña sensación de calma lo invadió. Era consciente de que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Lucía sonrió apenas. Ahora, pase lo que pase, la verdad está allá afuera. Mateo miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sabía que no acababa de ganar nada, pero tampoco había perdido lo más importante: la voluntad de luchar. El video no tardó en explotar en las redes. En menos de una hora, miles de personas lo compartían con etiquetas que exigían justicia. Medios internacionales comenzaron a llamar al teléfono de Mateo, y su bandeja de mensajes se llenó de solicitudes de entrevistas. No todos los comentarios eran de apoyo. Entre las voces que lo celebraban, también había amenazas veladas y advertencias directas. Lucía revisaba la cobertura en distintos portales. Algunos medios lo están transmitiendo sin cortes, otros solo pasan fragmentos y cuestionan la autenticidad, comentó. Pero ya es imposible borrarlo. Eso era lo único que quería, respondió Mateo, aunque sabía que lo más difícil estaba por venir. Al día siguiente, una multitud se reunió espontáneamente frente a la catedral. No había convocatoria oficial. La gente simplemente llegó con veladoras, carteles y mantas pidiendo explicaciones a las autoridades. La policía intentó dispersarlos, pero la presión de la prensa y la presencia de observadores internacionales impidió cualquier acción violenta. Las palabras de la figura parecían haber calado hondo. En barrios populares, grupos comunitarios comenzaron a organizarse para exigir la devolución de fondos desviados. En redes sociales circulaban listas de líderes religiosos y políticos acusados de corrupción, con pruebas y testimonios que surgían como si hubieran estado esperando el momento de salir a la luz. Mateo recibió una llamada inesperada de Gerardo. «Viejo, acaban de abrir una investigación federal contra 3 obispos. Y no es todo. Hay rumores de que varios funcionarios van a renunciar antes de que los nombres salgan en las noticias». «Esto es más grande de lo que pensé», respondió Mateo, sintiendo que una pieza del rompecabezas se encajaba. Sin embargo, las reacciones no eran todas pacíficas. En la noche, mientras él y Lucía regresaban al departamento, encontraron pintadas en la puerta: «Mentiroso», «Blasfemo». Lucía las miró con calma. «Es la confirmación de que tocamos la fibra más sensible». Al día siguiente, en una asamblea ciudadana improvisada en el Zócalo, Mateo fue invitado a hablar. Subió a una tarima sencilla sin micrófono. Miró a la multitud y sintió un peso en el pecho, no de miedo, sino de responsabilidad.
Yo no soy más que un periodista, dijo. No vine aquí a convencerlos de nada, sino a mostrarles lo que vi. Lo que hagan con esa verdad depende de ustedes. Un aplauso largo y sostenido lo envolvió. Lucía, entre la gente, le devolvió una mirada de orgullo. En los días siguientes, las investigaciones oficiales comenzaron a tener resultados visibles. Cuentas congeladas, propiedades incautadas, renuncias inesperadas. El eco del mensaje de la figura se extendía más allá de la ciudad, llegando a comunidades rurales que organizaban sus propias marchas silenciosas. Mateo recibía correos de lugares que jamás había visitado: Chiapas, Sonora, Veracruz, todos con el mismo tono. Lo que vimos nos hizo creer que las cosas pueden cambiar. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje sin remitente. Una sola línea que decía: cuando llegue el momento, sabrás dónde estar. No había archivo adjunto, solo un mapa en texto con coordenadas que apuntaban de nuevo al Zócalo. Mateo cerró la laptop y miró por la ventana. La ciudad parecía tranquila, pero él sabía que bajo esa calma se movían corrientes poderosas, como un río subterráneo. El eco del día del juicio no se apagaba. Al contrario, se estaba convirtiendo en una ola imposible de detener. Lucía entró a la sala con 2 tazas de café. ¿Y ahora?, preguntó. Mateo sostuvo la taza y sonrió con cansancio. Ahora esperar y estar listos para cuando vuelva a hablar. El zócalo amaneció despejado, pero la luz dorada sobre la piedra antigua parecía más cálida que de costumbre. Mateo llegó temprano sin saber exactamente por qué. Las coordenadas que había recibido lo habían traído hasta ahí, aunque no había convocatoria oficial ni señales de un nuevo encuentro. Se sentó en una banca, observando cómo los primeros transeúntes cruzaban la plaza: oficinistas con prisa, turistas sacando fotos, vendedores montando sus puestos. Aún así, sentía que algo invisible vibraba en el aire, como una corriente subterránea que lo mantenía en alerta. Lucía llegó con paso firme y una carpeta bajo el brazo. «No hay noticias de él», dijo sin necesidad de explicar de quién hablaba. «Pero las investigaciones siguen avanzando. Anoche arrestaron a otro de los obispos implicados». «Es como si la rueda siguiera girando sola», respondió Mateo mirando la catedral. «Incluso sin que vuelvan a aparecer». Permanecieron en silencio unos segundos hasta que una mujer mayor se acercó. Era doña Chayo, con su eterno delantal floreado y la cruz de madera. «Les dije que no sería la última vez que lo veríamos», dijo sonriendo. «Aunque a veces se aparece en formas que no esperan». Mateo la miró, intrigado. «¿Está diciendo que ya ha vuelto?» «Tal vez no como ustedes piensan, pero miren a su alrededor, la gente habla, pregunta, se organiza. Eso también es una aparición». Se despidió y siguió su camino, dejando a Mateo con la sensación de que sus palabras eran más importantes de lo que parecían. Lucía abrió la carpeta y le mostró recortes de prensa: comunidades rurales recuperando tierras donadas a la iglesia, cuentas bancarias incautadas, escuelas y comedores populares inaugurados con dinero recuperado. «Esto es el eco de aquel día», dijo. «Y tú fuiste el que lo hizo imposible de callar». Mateo negó con la cabeza. «Yo solo grabé lo que todos vimos. El resto lo hicieron ellos y él». Se levantó y caminó hasta el centro de la plaza. Se detuvo un momento, sintiendo la brisa fresca en el rostro. Allí donde había comenzado todo, entendió que su papel ya no era perseguir una única historia, sino seguir vigilando para que lo que habían logrado no se perdiera. Sacó su cámara, apuntó hacia la catedral y comenzó a grabar, no para buscar un milagro, sino para documentar la vida que seguía. Niños corriendo detrás de una pelota, un músico callejero afinando su guitarra, una pareja de ancianos alimentando palomas. Era un recordatorio de que la verdad también estaba en lo cotidiano. Lucía se acercó y con una media sonrisa le dijo: «Tal vez deberías decir algo a todos los que siguen tu canal». Mateo asintió y, mirando al lente, habló con voz firme: «Si llegaron hasta aquí, suscríbanse y compartan este trabajo. No porque sea mío, sino porque cada uno de ustedes es parte de esta historia.
La verdad solo vive si se cuenta. Guardó la cámara y respiró hondo. El sol ya estaba alto y la plaza se llenaba poco a poco. Antes de irse, volvió la vista una vez más hacia la catedral. Juraría que, por un segundo, una silueta blanca se dibujó en la penumbra de la entrada, pero no estaba seguro si era real o solo un juego de luz. Lucía lo llamó desde la acera. «Vamos, hay otra reunión esta tarde. La historia sigue». Mateo sonrió, consciente de que así sería. Y mientras se alejaban, las campanas sonaron 3 veces, como un saludo lejano. Si están viendo este video ahora, no lo dejen aquí. Hagan clic en el que aparece en su pantalla para continuar con lo que viene, porque lo que hemos vivido no es el final, es apenas el comienzo.